Va mi saludo para cada uno de ustedes, agradecerles por su compañía. El día de hoy, mi compañera Clara Milagros y quien les habla, Lice del Pilar, tenemos a bien exponerles un tema sumamente importante que hemos elegido a fin de poder concertar ideas y poder analizar lo que ocurre dentro de nuestro país, ¿no? Que es un fenómeno social latente y que es de mucha preocupación dentro de nuestro territorio peruano. Estamos hablando acerca de lo que es el desempleo y la inversión en el Perú. Para ello, les dejo con mi compañera Clara Milagros, quien va a hacer un preámbulo acerca de lo que va a tratar nuestra exposición y además tocar temas sumamente importantes como teorías y definiciones. Y luego nos vemos más adelante para hablar acerca de un análisis macroeconómico y microeconómico acerca de lo que es el desempleo y la inversión en el Perú. Muchísimas gracias. Eh, Empecemos con la exposición. Primero vamos a ver la introducción. Uno de los desafíos de toda economía es la lucha contra el desempleo, debido a que un crecimiento sostenido permite mejorar la calidad de vida de la sociedad en aras del bienestar general. Nuestro país no es ajeno al fenómeno del desempleo y a las consecuencias que esto tiene, como la falta de oportunidades, la accesibilidad a un empleo calificado, que permitan el desarrollo de una persona humana. Un aumento en el crecimiento económico se traduce en crecimiento del empleo o disminución de la tasa de desempleo. Para explicar este fenómeno económico, lo vamos a relacionar con la escuela keynesiana y sus políticas. Asimismo, analizaremos la perspectiva microeconómica y la perspectiva macroeconómica. En el capítulo 1 vamos a ver la determinación y desarrollo con la escuela específica que se desarrolla nuestro tema. Primero nosotros vamos a pasar a explicar qué es el desempleo. El desempleo se define como una de las mayores preocupaciones de cada gobierno, debido a que el mayor coste del desempleo es una producción perdida, ya que la gente que no puede trabajar es gente que no produce. El costo de la producción perdida es muy alto en una situación de recesión. Puede costar hasta 3 y 5% del PBI nacional. Nosotros tenemos las definiciones establecidas por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que define como desempleo a las personas desocupadas, como todas aquellas personas que tengan más de cierta edad específica y que durante un periodo de referencia se hallen primero sin empleo, es decir, que no tengan un empleo con salario o actualmente disponibles para trabajar, es decir, que para trabajar en empleo asalariado o en empleo independiente durante un periodo de referencia. Y tenemos a las personas que están en busca de empleo, es decir, que habían tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente en un periodo especificado. Esos son. Ahora, dentro de las teorías de desempleo tenemos a la teoría clásica, teoría neoclásica. Primero vamos a explicar la teoría clásica. Eh, la existencia de mano de obra desocupada o los desempleados se ha visto siempre como una gran expresión de ineficiencia en el mercado de trabajo, que genera grandes problemas a los sistemas económicos. Desde la teoría económica, algunos enfoques que ayudan a comprender el desempleo, pasamos a la teoría clásica. Según la teoría clásica, el desempleo es una situación en la que determinada cantidad de personas están dispuestas a trabajar y la cantidad de personas excede a la cantidad de plazas existentes y a un determinado nivel de salario. El desempleo, según esta teoría, se caracteriza por la flexibilidad salarial. El mercado de trabajo se considera como cualquier mercado. El salario real es más elevado, el cual se ajusta al mercado. El desempleo clásico se explica por la exigencia de un mayor salario al de equilibrio. Al pagar más, los empleadores deben reducir
la demanda de la mano de obra. No obstante, siempre existirá una tasa de paro natural provocada por distintos factores, como los parados desanimados que dejan de buscar el empleo ya porque no encuentran, o el hecho de que no todos los sectores alcancen el equilibrio en el mismo momento. Por otro lado, tenemos la teoría neoclásica. El análisis neoclásico se basa en el supuesto de la flexibilidad de los salarios, los desplazamientos que se pueden producir en las funciones de la demanda y la oferta de trabajo provocarán reajustes salariales, que en cualquier caso quedarán determinados en el punto que se igualen a la oferta y la demanda, punto de equilibrio. La demanda de trabajo es una función negativa del salario real. Ahora sí vamos a pasar a lo que es con qué escuela se relaciona nuestro trabajo. Más que nada se relaciona con la escuela keynesiana. Vamos a hablar primero de Keynes. Keynes es uno de los pensadores clásicos que ha aportado con valiosas obras. Entre ellas tenemos a la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Keynes afirmaba que el funcionamiento de los mercados depende del salario de los trabajadores. Según su teoría, el desempleo involuntario es causado por insuficiencias en la demanda agregada, compuesta por la cantidad total de demanda de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Al momento que cae la demanda agregada, los demandantes de mano de obra dejan de contratar porque simplemente no existe la suficiente demanda de bienes y servicios. Por tanto, no hay necesidad de producirlos y por ende no hay necesidad de contratar mayor personal. La teoría de Keynes propone estimular la demanda agregada, es decir, estimular la compra de bienes y servicios para solucionar el desempeño. Esto a través de incentivar la inversión y aumentar el gasto público, así como también influir en la reducción de impuestos. Según esta teoría, las causas del desempleo las encontramos en un mercado de bienes y servicios. La cantidad de trabajo demandado por las empresas está determinado por el volumen de la producción de bienes y servicios. Por esta razón, el desempleo es causado por una insuficiente demanda efectiva. Es decir, el desajuste entre la demanda efectiva y la capacidad de producción, el cual viene dado por el desequilibrio entre ahorro e inversión. De esta forma, los argumentos keynesianos indican que durante una recesión, los gobiernos deben gastar más para poder expandir la demanda agregada y ayudar a mitigar el aumento del desempleo. En su época, el economista John Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico, cuya opinión o cuya teoría descalificó la idea entonces del libre mercado y de que éste automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría en tanto y en cuanto los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada sería el motor más grande de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que llevan a un pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. La idea revolucionaria de Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar lugar a largos periodos de desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos 4 componentes, pero durante una recesión suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo,
Al caer la economía de la incertidumbre, a menudo erosiona la confianza de los consumidores, quienes reducen sus gastos, especialmente en compras discrecionales, tales como lo son una casa, un auto. En esta reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir menos, así como la respuesta sería a una menor demanda de sus productos. Así la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Según nuestra teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y las caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico. Hay tres elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento de la economía. En la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante la recesión. Estas fallas de mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta guiada principalmente por el sector privado, pero que se operaría en parte por el Estado. Los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo la mano de obra. Las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, más no en los precios. Los keynesianos creen que tanto como los precios son un tanto rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente de gasto, consumo, inversión o gasto público hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, todos los demás componentes se mantienen constantes. El producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo o aumento o disminución del gasto que causó la variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de 1, el dólar de aumento del gasto público se traducirá en un aumento del producto superior a $1. Estabilizar la economía de estos tres principios por sí solos no se deduce de ninguna fórmula en materia de políticas. Lo que distingue a los keynesianos de otros economistas es su creencia en las políticas intervencionistas para reducir la amplitud del ciclo económico. Continuamos. Vamos a continuar con los conceptos económicos con los que se desarrolla nuestro tema. Vamos a empezar con crecimiento económico. Nosotros tenemos que el crecimiento económico es una de las mayores preocupaciones de todos los estados. Por ello, entendemos como crecimiento económico al aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto Bruto Interno, PBI, real en un periodo de varios años. En general, se puede decir que el crecimiento económico es como una rama de la economía que se centra en el análisis de la evolución del producto potencial de las economías. Según Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, definió el crecimiento económico como un aumento a largo plazo de la capacidad para proveer a su población de bienes económicos cada vez más diversificados. Esta capacidad creciente está basada en el adelanto de la tecnología, los ajustes institucionales, las ideologías y de los adelantos. Es el camino cuantitativo o expansivo de la economía de un país. También tenemos dentro de los conceptos a la inversión. La inversión se define como un factor central en el crecimiento económico de un país. Este factor se refiere al incremento de la cantidad de activos, tales como son la capacidad instalada, equipos, existencias, a medida que una economía incrementa su inversión en capacidad instalada, permite también la posibilidad de producir más bienes y servicios y a otros costos. Tenemos también los avances tecnológicos.
Los avances tecnológicos se definen como el factor que impulsa el crecimiento de la economía, el cual se refiere principalmente al cambio tecnológico, a la innovación en los procesos de producción, los cuales permiten lograr una mayor eficiencia en la gestión de recursos de la producción. Los avances tecnológicos son esencialmente el resultado de la investigación como resultado de una inversión que mejora la calidad de la educación, a través del cual las políticas económicas influyen en el crecimiento económico. Y como se sabe, hay una relación estrecha entre los avances tecnológicos, las innovaciones y los niveles educativos. Ahora, también tenemos a la capacidad administrativa del Estado. Es un factor referido a las nuevas formas de organizaciones aplicadas a las empresas. Esto le permite obtener mejores rendimientos, mayor productividad, optimización de costos y mayor rentabilidad. Este factor está relacionado a la investigación de las nuevas tecnologías. Mediante este factor, las empresas ponen en práctica las innovaciones en sus procesos y también se vuelven más estratégicos. Por otro lado, también tenemos el marco legal e institucional del Estado. El papel relevante de las instituciones y un marco legal estable es de vital importancia para promover y sostener políticas orientadas al crecimiento económico. El Estado, mediante sus instituciones, busca propiciar un clima que atraiga nuevas inversiones en maquinaria, capital humano y mejoras tecnológicas. Por otro lado, también tenemos al Producto Bruto Interno, que se define como el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Ya. Pasamos a la inversión privada. Por definición, inversión se denomina a la inversión al acto mediante el cual se adquiere ciertos bienes con el objeto de que los mismos produzcan rentabilidades a un determinado plazo. De esta forma, la inversión es una actividad mediante la cual un negocio incrementa su valor. La inversión se puede considerar como la materialización de los medios financieros en bienes que serán utilizados en el proceso productivo de una empresa o una unidad económica, distintas al gasto del gobierno, de los organismos que integran. Por otro lado, también tenemos la inflación. La inflación se define como un incremento generalizado y continuo de precios, lo que equivale a la desvalorización de la moneda como consecuencias negativas a la actividad económica y en el bienestar de la población. Por el contrario, cuando se observa una caída generalizada continua de precios, estamos a una deflación. También tenemos como otro término el déficit fiscal, que se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Continuamos con el siguiente. Buenas tardes con todos. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es el capítulo 3, en el que hemos analizado desde la perspectiva macroeconómica lo que es el fenómeno económico que nosotros hemos elegido, el desempleo. Bien, sabemos que nuestro país o el planeta en el que nosotros vivimos, el mundo, está pasando un cambio muy rápido, y esto es a nivel global, y está impulsado por cambios como la demografía, como la riqueza, como la tecnología y como el clima. Pero hablar acerca de lo que es el crecimiento económico es referirnos a que este ha sido desigual, que definitivamente ha sido a expensas del medio ambiente, y que también ha sido desacelerado debido a los daños relacionados con el clima. Entonces, para ello es importante señalar cuáles son esos desafíos mundiales que se nos viene a partir de estas consecuencias, podríamos decir, y entre ellos pues vamos a encontrar las presiones fiscales sobre los gobiernos,
y básicamente porque estamos pasando lo que es una etapa de pandemia del COVID-19, que ya la pasamos. Entonces, frente a ello, a los gobiernos les toca enfrentar estos desafíos, que tiene que ver con las presiones fiscales, que tiene que ver con los conflictos, que tiene que ver con el agotamiento de los recursos, la degradación ambiental, los niveles de desplazamientos. Y esto definitivamente va a poner en peligro los avances logrados. Sabemos también que van a haber agravado lo que es la intensificación de los riesgos sistémicos. Estos son, por ejemplo, las tensiones comerciales, el aumento de los niveles de deudas, la reducción de la eficacia de la política monetaria, y esto porque es el instrumento en el que se hizo frente a las crisis y finalmente va a desencadenar la desigualdad entre los países y dentro de los países. Justamente hablar acerca de lo que es la política fiscal es hablar acerca de lo que es el déficit que tenemos en el sector público no financiero, y esto disminuyó y pasó del 8.9% del PIB que teníamos en el 2020 al 2.5% en el 2021. Se recuperaron los ingresos corrientes del 13.3% del PIB al 16.3%, y esto debido a lo que se hizo acerca de lo que es la reactivación económica. También el incremento de los precios de los minerales, al cobro de lo que son las deudas tributarias a las empresas mineras, pero sabemos que el mayor incremento de los ingresos fiscales correspondieron a los ingresos tributarios, en especial el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Y esto también ayudó o contribuyó el aumento de lo que es la recaudación por conceptos de financiamiento tributario, y además el impuesto especial a lo que es la minería. Entonces, los ingresos no tributarios registraron en cierta forma un incremento. Por el caso de lo que son las regalías mineras, el canon, las regalías petroleras. Sin embargo, los gastos no financieros, a pesar de aumentar en términos nominales, disminuyeron con relación a lo que es el PBI, y esto tenemos como dato que del 24.7% disminuyeron al 22.2%, principalmente por el lado del gasto corriente. Debido a esta disminución de las transferencias a raíz del retiro gradual de las medidas extraordinarias de gasto que sirvieron para poder enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, y además también para la reactivación económica. Es importante aquí también señalar lo que es la política monetaria. En cuanto a la tasa de interés de la política monetaria, conocida como el TPM, llegó al final del 2021 al 2.5%. Esto se había mantenido en 0.25% entre marzo del 2020 y julio del 2021. Sin embargo, las autoridades monetarias decidieron disminuir estos estímulos monetarios entre agosto del 2021 y julio del 2022. Entonces, para ello se van a realizar o se realizaron unos incrementos de la TPM. ¿Esto qué significó? Un alza acumulada en este periodo de 575 puntos básicos, llegando a la tasa al 6%. Además, el banco redujo el saldo de las operaciones de inyección de liquidez desde enero del 2021. Además, también aumentó lo que es la tasa de encajes bancarios, esto de manera progresiva en cuanto a la moneda nacional a lo largo del primer semestre, y amortizó los repos de cartera con garantías estatal del programa Reactiva Perú. Bien,
En cuanto a la política cambiaria, en el 2021, el Banco Central intervino en los mercados para poder limitar la depreciación del tipo de cambio nominal. Es decir, el sol se despreció de 3.6 a 4 unidades por dólar entre enero y diciembre. Esto en un contexto que se le denominó como la incertidumbre local y externa. Sin embargo, o pese a la política de intervención en el mercado, el banco anuló durante el año más de 3.600 millones de dólares de reserva internacionales, hasta llegar a los 78.500 millones de dólares. Pero gracias a las emisiones de deudas del sector público, es que no se hubiera podido reducir esta posición. Entonces, el Banco Mundial lo que trató o lo que hizo es poder mantener la intervención cambiaria para poder paliar la volatilidad, a la vez que ésta se revertía parcialmente la depreciación experimentada durante un año anterior. Entonces, en junio, por ejemplo, se ubicaba en las 3.7 unidades de dólares y las reservas internacionales tuvieron una reducción de cerca de 2.000 millones de dólares, principalmente debido a operaciones con el sector público para la constitución del Fondo de Estabilización Fiscal y a las ventas para mitigar la volatilidad. Bien, en este capítulo 4 es necesario hacer un análisis, pero de la perspectiva microeconómica en el fenómeno económico que nosotros hemos elegido, en este caso el desempleo. Y para ello es necesario intentar explicar lo que el desempleo o cómo el desempleo ocurre dentro de nuestra sociedad. Entonces, para hablar de desempleo es necesario hablar de varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la duración del desempleado. Entonces, esta duración del desempleado es un indicador que mide la rapidez de inserción de los trabajadores desempleados en las actividades productivas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir lo que es la duración del desempleado o del desempleo como un indicador, ¿no? Entonces, captura lo que son dimensiones complementarias que se producen dentro o a lo largo de un ciclo económico. Y permite también hacer un análisis tradicional del mercado laboral. Entonces, para ello, por ejemplo, se evalúa o se enfatiza en lo que es la fuerza laboral, que tiene que ver con variables que estudian la cantidad de desempleados. ¿Cuál es la tasa de desempleo dentro de nuestro país? Además de ello, las transiciones fuera del desempleo o la tasa de poder encontrar un empleo. La duración del desempleo, entonces, también tiene que ver con el ajuste intensivo que ocurre en el mercado laboral, y esto pues refleja cambios en intensidad de búsqueda de empleos de los trabajadores desempleados. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, la duración del desempleo se estima utilizando datos de la encuesta permanente de empleo, que es el EPE. Entonces, a través de ellos, por ejemplo, ha habido estudios previos para el año de 1996 y aquí nos menciona acerca del desempleo que es corto, entre comillas, para 19 semanas y 14 semanas según lo que es Díaz y Maruyama, ¿no? Y además nos dicen que los desempleados permanecen en la situación de desempleados por menos de 8 semanas, mientras que una pequeña proporción tienen desempleo de larga duración. Ahora, es necesario también señalar cuántas personas, por ejemplo, van a postular hacia un puesto. Y vemos 30 personas para un solo puesto, del cual solo ingresa uno. Entonces estamos viendo que quedan fuera del mercado laboral, según su profesión, 29 personas. ¿A qué se dedican estas 29 personas? Pueden ser negocios que no son propios de su carrera y otros también desempleados, ¿no?
Bueno, en conclusión, tenemos que el gobierno debe ofrecer incentivos tributarios a empresas para que se contrate personas con poca experiencia o jóvenes recién egresados. El Estado debe reducir el coste legal de los trabajadores, tales como disminuir el monto del seguro a aportar. Además de ello, el gobierno debe estar ligado a lo que son las universidades para poder, a través de las prácticas preprofesionales, tener ya lo que es una experiencia previa para poder trabajar, porque muchos salen siendo bachiller y no encuentran un trabajo debido a la cantidad de experiencia que les piden, y además de ello otros estudios complementarios para poder ingresar a un trabajo. Entonces, ¿cómo tu empresa quieres contratar a una persona que recién sale si sabes que esta persona no tiene la capacidad adquisitiva para poder seguir estudiando una maestría, por ejemplo, o diplomados, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario ver este tipo de problemas. Bien, hemos concluido en esta parte. Esperamos que la exposición haya sido provechosa para todas ustedes. Y nada más despedirnos y agradecerles por el tiempo brindado, y esperamos volvernos a ver en nuestro canal de YouTube en otras ocasiones. Muchísimas gracias.